Nunca imaginé que las pastillas que mi hija le daba tan amorosamente a mi esposo para ayudarlo con su salud fueran en realidad veneno que lo estaba matando lentamente. Miguel perdía peso día tras día, se quejaba de náuseas constantes y dolores abdominales que los médicos no podían explicar. Yo pensaba que era estrés por su trabajo, pero cuando encontré el frasco escondido en el cuarto de Patricia y vi la etiqueta, mi mundo se vino abajo. Arsénico en dosis terapéuticas, decía el papel manuscrito. Mi hija perfecta, la que habíamos adoptado cuando tenía 13 años y criado como si fuera nuestra sangre, estaba asesinando lentamente al hombre que ella llamaba papá. ¿Sabes lo que se siente descubrir que la persona en la que más confías está cometiendo el crimen más horrible que puedas imaginar? Es como si el suelo desapareciera bajo tus pies y cayeras en un abismo sin fondo. Durante 15 años, Patricia había sido la hija que toda madre sueña tener. Estudiosa, cariñosa, siempre preocupada por nosotros, siempre dispuesta a ayudar. Cuando Miguel comenzó a enfermarse hace 6 meses, ella fue la primera en sugerir que lo lleváramos al médico. Fue ella quien insistió en que fuera a especialistas. Fue ella quien se ofreció a acompañarlo a cada cita médica y a manejar todos sus medicamentos. Ahora entiendo que todo era parte de su plan. Cada gesto de amor era una actuación perfecta mientras administraba dosis calculadas de muerte. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegué a descubrir la verdad más espantosa de mi vida, porque lo que te voy a contar necesitas escucharlo completo para entender la magnitud del horror que estaba viviendo bajo mi propio techo. Todo comenzó hace 15 años cuando Miguel y yo decidimos adoptar. Habíamos intentado tener hijos biológicos durante años sin éxito, y después de muchas terapias y tratamientos fallidos, decidimos que había niños que necesitaban amor y nosotros teníamos mucho amor para dar. Patricia llegó a nuestras vidas cuando tenía 13 años, después de haber pasado por 3 familias adoptivas diferentes. Los trabajadores sociales nos explicaron que había sufrido abandono y abuso en su familia biológica y que por eso tenía dificultades para adaptarse. La primera vez que la vi, mi corazón se rompió. Era una niña delgada, con enormes ojos negros llenos de desconfianza y tristeza. Sus ropas estaban gastadas pero limpias, y tenía esa postura defensiva de alguien que ha aprendido que el mundo puede lastimarte en cualquier momento. «Hola, Patricia», le dije con la voz más suave que pude encontrar. «Nosotros somos Carmen y Miguel. Esperamos que te sientas como en casa aquí». Ella no respondió inmediatamente, solo nos miró con esos ojos que parecían mucho más viejos que sus 13 años. Finalmente, murmuró un «gracias» casi inaudible y siguió a la trabajadora social hacia la habitación que habíamos preparado especialmente para ella. Había un escritorio nuevo, una cama con colchas rosas que pensé que le gustarían y estantes llenos de libros. Miguel había instalado una lámpara especial para leer y yo había llenado el closet con ropa nueva de su talla. Los primeros meses fueron difíciles. Patricia era educada pero distante. Comía en silencio, hacía su tarea sin que se lo pidiéramos y mantenía su habitación impecablemente ordenada. Era como si fuera una invitada extremadamente cortés en lugar de nuestra hija. Yo intentaba todo para conectar con ella. Le preparaba sus comidas favoritas, que había averiguado preguntando discretamente a su trabajadora social. Intentaba hablar con ella sobre la escuela, sobre sus intereses, sobre cualquier cosa que pudiera hacerla abrirse conmigo. Miguel era más paciente que yo. «Dale tiempo, Carmen», me decía cuando yo expresaba mis frustraciones. «Ha pasado por mucho. El cariño no se puede forzar, tiene que desarrollarse naturalmente». Él tenía razón, pero yo estaba tan ansiosa por ser madre, tan deseosa de darle todo el amor que había estado guardando durante años, que quería que todo sucediera inmediatamente. El primer avance real llegó 3 meses después de su llegada. Patricia se enfermó con una fiebre alta y yo me quedé despierta toda la noche cuidándola. Le ponía paños fríos en la frente, le daba medicamentos a las horas exactas, y me quedé sentada junto a su cama mientras ella dormía intranquila. Cuando despertó esa mañana, su fiebre había bajado y por primera vez me miró con algo que no era desconfianza. «Gracias por cuidarme», dijo con una voz pequeña y ronca. «Nadie había hecho eso antes por mí».
Mis ojos se llenaron de lágrimas porque en esas simples palabras pude oír todo el abandono y la soledad que había vivido. La abracé suavemente y sentí como su cuerpo rígido finalmente se relajaba contra el mío. Siempre voy a cuidarte, le susurré. Ahora eres nuestra hija y te vamos a amar para siempre. A partir de ese momento, Patricia comenzó a cambiar gradualmente. Empezó a sonreír más, a participar en las conversaciones durante la cena, a pedirnos ayuda con la tarea. Miguel le enseñó a jugar ajedrez y descubrimos que tenía una mente brillante para la estrategia. Yo le enseñé a cocinar y hornear, y pronto estuvo preparando postres deliciosos para toda la familia. Era como ver florecer una planta que había estado marchitándose. En la escuela comenzó a destacar académicamente. Sus maestros nos decían que era una de las mejores estudiantes que habían tenido, no solo por sus calificaciones sino por su actitud madura y responsable. Patricia es excepcional, nos dijo su consejera académica. Es inteligente, trabajadora, y tiene una capacidad increíble para resolver problemas complejos. Deberían estar muy orgullosos de ella. Y lo estábamos. Miguel y yo nos sentíamos como los padres más afortunados del mundo. Habíamos adoptado a una niña que había sufrido tanto y ahora estaba floreciendo bajo nuestro cuidado. Ella nos llamaba mamá y papá con naturalidad, nos traía regalos hechos en la escuela y siempre estaba dispuesta a ayudar con cualquier cosa que necesitáramos. Durante los siguientes años, Patricia se convirtió exactamente en la hija que habíamos soñado. Terminó la secundaria como la mejor de su clase, obtuvo una beca completa para estudiar química en la universidad y mantuvo una relación estrecha con nosotros incluso mientras vivía en el campus. Llamaba todos los días, venía a casa los fines de semana y siempre nos incluía en sus planes futuros. Cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, nos decía, voy a comprarles una casa más grande para que puedan tener el jardín que siempre han querido, mamá. Y papá, vas a poder jubilarte temprano y dedicarte a tu hobby de carpintería. Esas palabras nos llenaban de orgullo y felicidad. Habíamos criado a una joven maravillosa que nos amaba y quería cuidar de nosotros cuando fuéramos mayores. Después de graduarse con honores en química, Patricia consiguió un trabajo excelente en una compañía farmacéutica en Guadalajara. Decidió mudarse de vuelta a casa para ahorrar dinero y pasar más tiempo con ustedes mientras aún puedo, nos dijo. Miguel y yo estábamos encantados. Tener a nuestra hija adulta viviendo con nosotros de nuevo se sentía como un regalo inesperado. Patricia adaptó el sótano de nuestra casa como su laboratorio personal. Es para proyectos freelance, explicó. Muchas compañías contratan químicos independientes para desarrollar fórmulas especializadas. Puedo ganar dinero extra trabajando desde casa. Eso tenía sentido para nosotros. Patricia siempre había sido emprendedora y ambiciosa. Durante el primer año que vivió con nosotros después de graduarse, todo parecía perfecto. Patricia tenía éxito en su trabajo, contribuía económicamente a la casa y había desarrollado una relación aún más estrecha con nosotros. Se había vuelto especialmente protectora de Miguel, siempre preocupándose por su salud y bienestar. Papá, deberías hacerte un chequeo médico completo, le decía regularmente. Los hombres de tu edad necesitan monitorear su salud más cuidadosamente. Miguel se reía y le decía que se preocupaba demasiado, pero yo encontraba adorable ver cómo nuestra hija cuidaba de él. Fue Patricia quien insistió en que Miguel comenzara a tomar suplementos vitamínicos. La nutrición moderna no es la misma que cuando ustedes eran jóvenes, explicaba con su conocimiento profesional. El suelo está agotado. Los alimentos procesados no tienen los nutrientes necesarios, y a medida que envejecemos, nuestros cuerpos necesitan apoyo adicional. Tenía sentido. Patricia había estudiado química, sabía sobre nutrición y metabolismo de una manera que nosotros no podríamos entender nunca. Cuando trajo a casa frascos de vitaminas especiales que había formulado específicamente para las necesidades de papá, nos sentimos afortunados de tener una hija tan educada y cariñosa. Estas no son vitaminas comerciales, nos explicó mostrando frascos sin etiquetas comerciales. Las preparé yo misma con ingredientes de grado farmacéutico.
Son mucho más potentes y efectivas que cualquier cosa que puedan comprar en la farmacia. Miguel comenzó a tomar las pastillas diligentemente, confiando completamente en el expertise de nuestra hija. Los primeros síntomas comenzaron sutilmente. Miguel mencionó que tenía el estómago un poco sensible, que no tenía tanta hambre como normalmente. Debe ser el estrés del trabajo, decía cuando yo expresaba preocupación. O tal vez necesito ajustar mi dieta. Patricia inmediatamente se ofreció a investigar dietas especiales que podrían ayudarlo. Después de un mes, Miguel había perdido unos 5 kilos. Se ve bien en ti, bromeé, pensando que tal vez necesitaba perder un poco de peso de todos modos. Pero cuando continuó perdiendo peso y comenzó a quejarse de náuseas ocasionales, empecé a preocuparme realmente. Deberías ver a un médico, le insistí durante el desayuno mientras se le empujaba su comida por el plato sin comerla realmente. Patricia inmediatamente apoyó mi sugerencia. Mamá tiene razón, papá. No es normal sentirse así por tanto tiempo. Yo puedo llamar y hacer una cita con el doctor Ramírez para esta semana. El doctor Ramírez había sido nuestro médico familiar durante más de 10 años. Conocía la historia médica de Miguel completamente y había estado monitoreando su salud regularmente. Cuando examinó a Miguel, frunció el ceño con preocupación. «Has perdido bastante peso, Miguel», observó mientras revisaba sus signos vitales. «Y veo que tu presión arterial está un poco baja. Cuéntame exactamente qué síntomas has estado experimentando». Miguel describió las náuseas, la pérdida de apetito y una fatiga extraña que había estado sintiendo. «Vamos a hacer algunos análisis de sangre completos», decidió el doctor Ramírez. «Revisaremos tu función hepática, renal, niveles de glucosa y algunos marcadores de inflamación. También haremos un conteo sanguíneo completo para asegurarnos de que no hay anemia o cualquier otra anomalía». Patricia se ofreció inmediatamente a acompañar a Miguel a todos los exámenes y seguimientos. «Yo puedo tomar notas de lo que dice el doctor», sugirió. «Con mi conocimiento en química, puedo ayudar a interpretar los resultados y asegurarme de que entendemos completamente las recomendaciones médicas». Los primeros resultados de laboratorio salieron normales, lo cual fue confuso tanto para nosotros como para el doctor Ramírez. «Todos tus números están dentro del rango normal», nos explicó. «Función hepática buena, riñones funcionando bien, no hay signos de diabetes o problemas tiroideos. Es extraño que tengas estos síntomas sin alguna causa identificable». «¿Podría ser algo relacionado con el estrés?», preguntó Patricia con genuina preocupación. «Papá ha estado trabajando muchas horas extra últimamente y sé que se preocupa por la economía y el futuro». El doctor Ramírez asintió considerando esa posibilidad. El estrés crónico puede definitivamente causar síntomas digestivos y pérdida de peso. Vamos a monitorearlo por unas semanas más y si no mejora, consideraremos más exámenes especializados. Durante las siguientes semanas, Patricia se volvió aún más atenta con Miguel. Preparaba comidas especiales diseñadas para ser fáciles de digerir. Ajustó su régimen de vitaminas para incluir más suplementos para el sistema digestivo. Incluso comenzó a hacer té de hierbas especiales que había investigado para sus síntomas. «Encontré una fórmula herbal que se usa tradicionalmente para problemas digestivos», nos explicó mientras preparaba un té que olía a menta y algo más que no pude identificar. «Es completamente natural y debería ayudar a papá a sentirse mejor». Miguel tomaba el té fielmente cada noche antes de acostarse, confiando en que nuestra hija químico sabía lo que estaba haciendo. Pero en lugar de mejorar, Miguel empeoró. Perdió 10 kilos más, desarrolló dolores abdominales constantes y comenzó a tener episodios de vómito. Su piel tomó un tono ligeramente amarillento que me alarmó profundamente. Cuando regresamos con el doctor Ramírez, él también se preocupó visiblemente. «Esto es muy preocupante», admitió después de examinar a Miguel cuidadosamente. «Vamos a hacer una serie completa de exámenes especializados. Quiero una tomografía computarizada del abdomen, más análisis de sangre específicos, y creo que deberíamos consultar con un gastroenterólogo».
Los siguientes días fueron una pesadilla de hospitales, exámenes y espera de resultados. Patricia estuvo a nuestro lado en cada paso, tomando notas meticulosas, haciendo preguntas inteligentes a los médicos y proporcionando apoyo emocional constante. Yo no podía imaginar pasar por esta crisis sin ella. Los resultados de la tomografía no muestran tumores o obstrucciones obvias, nos informó el gastroenterólogo Dr. Méndez. Pero hay algunas irregularidades en el hígado que me preocupan. Vamos a hacer una biopsia para descartar cualquier problema hepático serio. La palabra biopsia me aterrorizó. Significaba que estaban considerando cáncer u otras enfermedades graves. Patricia me abrazó mientras yo lloraba en la sala de espera del hospital. Va a estar bien, mamá, me susurró. Papá es fuerte y los médicos van a encontrar qué está causando esto. Y sin importar qué sea, vamos a enfrentarlo juntos como familia. Sus palabras me consolaron, pero no podían aliviar el terror que sentía. Miguel se veía cada día más enfermo. Había perdido tanto peso que su ropa le quedaba grande, tenía ojeras profundas, y su energía había desaparecido casi completamente. El hombre vibrante y activo que había conocido y amado durante 20 años se estaba desvaneciendo ante mis ojos. La biopsia del hígado mostró daño celular significativo, pero los patólogos no pudieron identificar una causa específica. Es como si las células hepáticas estuvieran siendo atacadas por algo, explicó el doctor Méndez. Pero no podemos determinar qué está causando el daño. No parece ser viral, no hay signos de enfermedad autoinmune y no hay evidencia de cáncer. ¿Podría ser algún tipo de envenenamiento?, preguntó Patricia durante una de las consultas. Su pregunta me sorprendió porque no había pensado en esa posibilidad. El doctor Méndez consideró la idea seriamente. Es una posibilidad que deberíamos explorar. ¿Ha estado expuesto Miguel a algún químico industrial, pesticidas o cualquier sustancia tóxica? Miguel negó con la cabeza. Su trabajo como ingeniero lo mantenía principalmente en oficinas, y nosotros no usábamos pesticidas en nuestro jardín pequeño. ¿Qué tipo de envenenamiento podría causar estos síntomas?, preguntó Patricia con curiosidad científica. Hay varios, respondió el doctor. Metales pesados como plomo o mercurio, ciertos químicos industriales, incluso algunas plantas venenosas si se consumen regularmente en pequeñas cantidades. Vamos a hacer un panel toxicológico completo para verificar. Patricia asintió entusiastamente. Es una idea excelente. Mejor descartar todas las posibilidades. Los exámenes toxicológicos estándar salieron negativos, lo cual nos dejó sin respuestas nuevamente. Miguel continuó deteriorándose, y los médicos comenzaron a considerar diagnósticos más exóticos y menos comunes. Mientras tanto, Patricia continuaba siendo nuestra roca, cuidando de Miguel incansablemente y apoyándome emocionalmente mientras yo me desmoronaba por el miedo. Fue durante esta época de crisis que comencé a notar pequeños detalles que me inquietaron sin saber exactamente por qué. Patricia había asumido completamente el control de los medicamentos de Miguel, organizándolos en pastilleros semanales y asegurándose de que tomara todo a tiempo. Es importante ser consistente con el régimen de tratamiento, explicaba cuando yo me ofrecía a ayudar. Como química, entiendo las interacciones entre medicamentos mejor que ustedes. También noté que había comenzado a preparar comidas especiales solo para Miguel, separadas de lo que nosotros comíamos. Su sistema digestivo está muy sensible ahora, justificaba. Necesita una dieta muy específica que no les gustará a ustedes. Eso tenía sentido dado su condición, pero algo sobre la forma en que guardaba celosamente esas comidas especiales me hacía sentir incómoda. Una noche, mientras Patricia estaba trabajando tarde en su laboratorio del sótano, decidí bajar para pedirle que viniera a cenar. Cuando me acerqué a la puerta, la oí hablando por teléfono. Su voz sonaba diferente, más fría y calculadora de lo que había oído antes. Los síntomas están progresando exactamente como esperábamos, la oí decir. El daño hepático es significativo ahora, y los médicos no tienen idea de qué lo está causando. Probablemente tenemos unas semanas más antes de que sea irreversible. Mi sangre se heló.
¿De qué estaba hablando Patricia? ¿Con quién estaba conversando sobre la condición de Miguel de esa manera tan clínica y desprendida? Toqué la puerta suavemente, inmediatamente oí que terminaba la llamada rápidamente. «Pasa, mamá», dijo con su voz normal y cariñosa. Cuando entré, ella estaba guardando su teléfono y sonriéndome como siempre. «¿Necesitas algo?» «Solo quería ver si querías cenar con nosotros», dije, estudiando su expresión para ver si podía detectar algo inusual. Pero ella se veía completamente normal, mi hija amorosa y preocupada de siempre. «Por supuesto, mamá. Déjame solo terminar esto y subo en unos minutos». Esa noche en la cena, Patricia fue tan atenta como siempre, asegurándose de que Miguel tomara sus medicamentos y comiera todo lo que pudiera de su comida especial. Pero yo no podía sacarme de la mente la conversación telefónica que había oído. Tal vez había malinterpretado lo que estaba diciendo. Tal vez estaba hablando con alguien sobre un proyecto de trabajo que involucraba síntomas médicos similares. Pero la semilla de duda había sido plantada, y comencé a observar más cuidadosamente. Noté que Patricia siempre insistía en preparar personalmente el té nocturno de Miguel, nunca permitiendo que yo la ayudara con esa tarea específica. Noté que sus vitaminas especiales estaban guardadas en su laboratorio en lugar de en el botiquín familiar, y que ella las traía cada mañana en la dosis exacta que él necesitaba. Comencé a preguntarme sobre cosas que había aceptado sin cuestionar. ¿Por qué Patricia había insistido tanto en que Miguel comenzara a tomar suplementos justo antes de que se enfermara? ¿Por qué sus fórmulas caseras parecían no estar ayudando a pesar de su supuesta superioridad sobre los productos comerciales? ¿Y por qué Miguel empeoraba constantemente a pesar de todo el cuidado médico y la atención que estaba recibiendo? Una tarde, mientras Patricia estaba en el trabajo y Miguel dormía, decidí explorar discretamente su laboratorio del sótano. Me dije a mí misma que solo estaba curiosa sobre su trabajo, que quería entender mejor lo que hacía para poder apoyarla mejor. Pero en el fondo, sabía que estaba buscando respuestas a las preguntas inquietantes que habían comenzado a consumir mis pensamientos. El laboratorio estaba impecablemente organizado, con equipos sofisticados que Patricia había comprado con sus bonos de trabajo. Había estantes llenos de frascos de químicos etiquetados con nombres que no reconocía, microscopios, balanzas de precisión y un sistema de ventilación elaborado. Todo se veía muy profesional e impresionante. Pero fue en un estante alto, parcialmente escondido detrás de otros frascos, que encontré algo que hizo que mi mundo se derrumbara completamente. Un frasco pequeño etiquetado en la escritura cuidadosa de Patricia, As 2 o 3, dosis calculadas para ms y debajo, en letra más pequeña, 0,1 miligramos diarios, síntomas graduales sin detección. No sabía que era As 2 o 3, pero las palabras dosis calculadas y síntomas graduales sin detección me llenaron de un terror que nunca había experimentado antes. Con manos temblorosas, busqué más frascos y encontré un cuaderno detallado donde Patricia había documentado meticulosamente el progreso de la condición de Miguel. Día 30. Pérdida de peso inicial exitosa. Náuseas comenzando como esperado. Día 45. Función hepática comprometida. Síntomas atribuidos a estrés por médicos. Día 60. Daño hepático progresando según cronograma. Ajustar dosis para acelerar deterioro. Cada entrada era como una puñalada en mi corazón. Mi hija, la niña que habíamos salvado y amado incondicionalmente, estaba asesinando sistemáticamente al hombre que la había criado como su propio padre. Y lo más terrorífico era que lo estaba haciendo con la precisión fría de un experimento científico. Saqué fotos de las páginas con mi teléfono, mis manos temblando tanto que fue difícil enfocar. Tenía que tener pruebas porque sabía que nadie me creería si simplemente acusaba a Patricia sin evidencia. Ella era respetada, educada, aparentemente devota a nosotros. ¿Quién sospecharía que una hija tan perfecta sería capaz de algo tan monstruoso? Cuando terminé de documentar todo lo que pude, regresé upstairs con mi mundo completamente cambiado. Miguel estaba despertando de su siesta, y cuando me vio, sonrió débilmente. «¿Cómo te sientes, mi amor?», le pregunté, tratando de mantener mi voz normal mientras internamente gritaba de horror.
Un poco mejor hoy, murmuró. Patricia hizo un té especial esta mañana que realmente ayudó con las náuseas. El té especial. El mismo té que probablemente contenía el veneno que lo estaba matando lentamente. Tuve que salir del cuarto para no vomitar por la angustia y el miedo. Esa noche, cuando Patricia regresó del trabajo, actuó exactamente como siempre. Preparó la cena de Miguel con cuidado amoroso, le dio sus vitaminas con una sonrisa y le hizo su té nocturno mientras le contaba sobre su día en el laboratorio. Ver su actuación perfecta, sabiendo lo que ahora sabía, fue la experiencia más surrealista y aterrorizante de mi vida. ¿Cómo estuvo papá hoy?, preguntó mientras lavábamos los platos juntas. Me preocupo tanto por él cuando estoy en el trabajo. Odio dejarlo cuando se siente tan mal. Su preocupación sonaba completamente genuina, sus ojos mostraban el cariño que siempre había visto allí. Si no hubiera encontrado el laboratorio, nunca habría sospechado que cada palabra era una mentira calculada. Estuvo bien, respondí, preguntándome cómo mi voz sonaba tan normal cuando mi mundo interior estaba en caos completo. Descansó mucho y comió un poco más que ayer. Patricia sonrió con satisfacción. ¡Qué bueno! Creo que el nuevo régimen de suplementos realmente está empezando a ayudar. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Permanecí despierta acostada junto a Miguel, escuchando su respiración laboriosa y sabiendo que cada día que pasara sin actuar sería otro día más de veneno acumulándose en su sistema. Pero también sabía que tenía que ser extremadamente cuidadosa. Patricia había demostrado ser una asesina meticulosa y calculadora. Si sospechaba que yo había descubierto su plan, no tenía duda de que encontraría una manera de silenciarme también. Al día siguiente, mientras Patricia estaba en el trabajo, busqué en internet qué era AS2 o 3. Lo que descubrí me heló hasta los huesos. Trióxido de arsénico, uno de los venenos más antiguos y efectivos conocidos por la humanidad. En dosis grandes causa muerte rápida, pero en dosis pequeñas y consistentes como las que Patricia estaba administrando, causaba exactamente los síntomas que Miguel había estado experimentando: pérdida de peso, náuseas, dolor abdominal, daño hepático y eventualmente muerte por falla orgánica múltiple. Lo más diabólico era que el envenenamiento gradual con arsénico era extremadamente difícil de detectar con exámenes médicos rutinarios. Los síntomas imitaban muchas enfermedades comunes, y para cuando el daño era obvio, generalmente era demasiado tarde para revertirlo completamente. Patricia había elegido el método perfecto para un asesinato lento e indetectable. Pero tenía que estar segura antes de confrontar a alguien con mis sospechas. Decidí recolectar muestras del té especial de Miguel y de sus vitaminas para hacer analizarlas independientemente. Era arriesgado, pero necesitaba pruebas científicas irrefutables. Esa tarde, cuando Patricia preparó el té nocturno de Miguel como siempre, logré guardar una muestra pequeña en un frasco que había escondido. También tomé una de sus vitaminas especiales del pastillero semanal. Mi plan era llevar estas muestras a un laboratorio independiente para análisis toxicológico completo. ¿Te sientes bien, mamá?, me preguntó Patricia durante la cena, notando probablemente que estaba más callada de lo normal. Te ves un poco estresada. Su preocupación parecía genuina, pero ahora podía ver la falsedad debajo de su actuación perfecta. Solo estoy preocupada por tu padre, respondí, lo cual era la verdad, aunque no de la manera que ella pensaba. Lo sé, dijo tomando mi mano con aparente compasión. Yo también estoy muy preocupada. Pero los médicos van a encontrar qué está causando esto. Y mientras tanto, nosotras vamos a cuidarlo con todo nuestro amor. Sus palabras me revolvieron el estómago porque sabía exactamente qué estaba causando la enfermedad de Miguel, y la persona que fingía estar cuidándolo era quien lo estaba matando. Al día siguiente llevé las muestras a un laboratorio privado en otra parte de la ciudad. Le dije al técnico que sospechaba envenenamiento y necesitaba un análisis toxicológico completo lo más pronto posible. Especialmente busquen arsénico y otros metales pesados, especifiqué, tratando de sonar profesional a pesar de que mi corazón latía salvajemente. Los resultados estarán listos en 48 horas, me informó. Si hay envenenamiento,
Encontraremos evidencia definitiva. Esas 48 horas fueron las más largas de mi vida. Tenía que actuar completamente normal mientras vivía bajo el mismo techo que una asesina que estaba envenenando a mi esposo sistemáticamente. Durante esos 2 días, observé a Patricia con nueva perspectiva. Noté cómo manipulaba cada situación médica, cómo dirigía las conversaciones con los doctores lejos de ciertos temas, cómo siempre se ofrecía voluntaria para manejar todos los aspectos del cuidado de Miguel. Lo que había interpretado como devoción filial ahora reconocía como control criminal. También comencé a recordar detalles del pasado que no había considerado significativos antes. ¿Por qué Patricia había insistido tanto en mudarse de vuelta a casa después de graduarse cuando tenía un buen trabajo y podría haber tenido su propia vida independiente? ¿Por qué había estado tan interesada en nuestros asuntos financieros últimamente, preguntando sobre seguros de vida y testamentos? ¿Y por qué había comenzado a sugerir que Miguel y yo actualizáramos nuestras voluntades por precaución? El patrón era claro una vez que sabía qué buscar. Patricia había regresado a casa con un plan específico: heredar todo lo que Miguel y yo habíamos construido durante nuestras vidas. Como hija adoptiva única, ella sería la beneficiaria de todo si algo nos pasara. Pero en lugar de esperar que la muerte llegara naturalmente, había decidido acelerar el proceso comenzando con Miguel. La llamada del laboratorio llegó exactamente 48 horas después. Señora Rodríguez, necesita venir inmediatamente. Los resultados son muy preocupantes. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía al laboratorio, pero también sentí una extraña sensación de alivio. Finalmente tendría las pruebas que necesitaba para salvar a Miguel y exponer a Patricia. Las muestras que trajo contienen niveles extremadamente altos de trióxido de arsénico, me explicó el técnico con expresión grave. Estas concentraciones son letales si se administran consistentemente. Whoever está consumiendo esto se está envenenando gradualmente. Necesita contactar a las autoridades inmediatamente. Tenía las pruebas, pero sabía que tenía que ser estratégicas sobre cómo usarlas. Si simplemente llamaba a la policía, Patricia podría destruir toda la evidencia en su laboratorio antes de que llegaran. Necesitaba un plan que asegurara que no pudiera escapar o eliminar las pruebas de sus crímenes. Decidí contactar primero al doctor Ramírez. Como médico de Miguel, tendría la autoridad para ordenar exámenes específicos para envenenamiento por arsénico, y como profesional médico, estaría obligado legalmente a reportar envenenamiento intencional a las autoridades. Doctor Ramírez, necesito verlo urgentemente, le dije por teléfono. Tengo información crítica sobre la condición de Miguel que no puedo discutir por teléfono. Acordamos encontrarnos en su consultorio esa misma tarde, cuando Patricia estaría en el trabajo. En su oficina, le mostré todos los resultados del laboratorio, las fotos del cuaderno de Patricia y la evidencia del frasco de arsénico. Vi cómo su expresión cambió de confusión a horror a medida que procesaba la información. Esto es intento de asesinato, murmuró leyendo las notas detalladas de Patricia. Tu hija ha estado envenenando sistemáticamente a Miguel durante meses. Necesitamos actuar inmediatamente para salvar su vida y asegurar que ella sea arrestada. El doctor Ramírez contactó inmediatamente a la policía mientras ordenaba que Miguel fuera hospitalizado para tratamiento de emergencia por envenenamiento por arsénico. Vamos a comenzar terapia de quelación inmediatamente, explicó. Si actuamos rápido, podemos revertir mucho del daño, pero cada hora cuenta. Miguel fue ingresado al hospital esa misma tarde. Le dijimos que los doctores habían descubierto la causa de su enfermedad y necesitaban tratarlo agresivamente. No le revelamos aún que había sido envenenado intencionalmente por Patricia. Su condición era demasiado frágil para ese shock emocional adicional. Patricia llegó a casa del trabajo esa noche para encontrar una casa vacía. Llamé para decirle que Miguel había sido hospitalizado de emergencia y que estaba quedándome con él en el hospital. ¿Qué pasó, mamá? ¿Está bien?, preguntó con pánico convincente en su voz. Los doctores dicen que encontraron la causa de su enfermedad, respondí, observando cuidadosamente su reacción. Van a comenzar un tratamiento específico inmediatamente.
Hubo una pausa larga antes de que respondiera. ¿Qué causa encontraron?, preguntó, y pude detectar una nota de tensión en su voz que no había estado allí antes. Los doctores me explicarán todos los detalles mañana, dije evasivamente. ¿Por qué no vienes temprano mañana y hablamos con ellos juntas? Acordó venir, pero algo en su tono me hizo saber que sospechaba que algo había cambiado. Esa noche en el hospital, mientras Miguel dormía conectado a Ibersus que estaban limpiando el arsénico de su sistema, la policía me informó que habían ejecutado una orden de búsqueda en nuestra casa. Habían confiscado todo el laboratorio de Patricia, incluyendo los frascos de arsénico, sus cuadernos detallados y equipos usados para preparar las vitaminas y tés envenenados. Las pruebas son abrumadoras, me dijo el detective asignado al caso. Su hija ha estado documentando meticulosamente el envenenamiento de su esposo durante meses. Es uno de los casos más premeditados y calculados que hemos visto. También descubrieron que Patricia había estado investigando métodos de envenenamiento indetectable durante más de un año antes de comenzar a administrar arsénico a Miguel. Su historial de Internet mostraba búsquedas extensas sobre dosis letales, síntomas de envenenamiento por metales pesados y formas de evitar detección médica. Más perturbador aún, encontraron evidencia de que había comenzado a investigar venenos que podrían usarse en mí también. Tenía notas sobre sustancias que causarían ataques cardíacos aparentemente naturales en mujeres de mi edad. Mi propio asesinato había sido planeado como el siguiente paso en su plan. A la mañana siguiente, Patricia llegó al hospital con flores y una expresión de preocupación perfectamente convincente. ¿Cómo está papá?, preguntó corriendo hacia la habitación de Miguel. Pero antes de que pudiera entrar, los oficiales de policía que habían estado esperando se acercaron. Patricia Rodríguez está arrestada por intento de asesinato, anunció el detective mostrando su placa. Su expresión de shock y confusión era tan convincente que por un momento dudé de mi propia evidencia. ¿De qué están hablando? Debe haber un error. Tenemos evidencia extensiva de que ha estado envenenando a Miguel Rodríguez con trióxido de arsénico durante los últimos 6 meses, continuó el detective mientras le ponía las esposas. Todo está documentado en sus propios cuadernos de laboratorio. Vi cómo la máscara finalmente se cayó de la cara de Patricia. La expresión de confusión desapareció y fue reemplazada por algo frío y calculador que nunca había visto antes. Prueben que fue intencional, dijo con una voz completamente diferente. Tal vez fue un accidente de laboratorio. Tal vez se contaminaron sus suplementos sin que yo me diera cuenta. Pero su actuación ya no importaba. La evidencia era incontrovertible. Cuadernos llenos de cálculos de dosis, cronogramas de síntomas esperados y frascos etiquetados específicamente para el envenenamiento gradual de Miguel. No había manera de explicar eso como accidental. Mientras se la llevaban arrestada, Patricia me miró directamente a los ojos por primera vez con su verdadera personalidad completamente expuesta. Deberías haber mantenido tu boca cerrada, me dijo con una frialdad que me heló hasta los huesos. Ahora vas a perder a tu preciosa hija adoptiva y Miguel probablemente va a morir de todos modos del daño que ya está hecho. Sus palabras confirmaron lo que yo ya sabía, nunca había sentido amor real por nosotros. Todo había sido una actuación elaborada diseñada para ganar nuestra confianza mientras planeaba nuestras muertes. Los 15 años de lo que pensé era amor filial habían sido la mentira más cruel que había experimentado en mi vida. En los días siguientes, mientras Miguel se recuperaba lentamente en el hospital, más detalles horribles emergieron durante la investigación. Patricia había estado en contacto con un abogado especializado en herencias, preguntando sobre el proceso legal después de la muerte de padres adoptivos. Había aumentado las pólizas de seguro de vida nuestras sin nuestro conocimiento, usando falsificaciones expertas de nuestras firmas. También descubrieron que había estado vendiendo algunas de nuestras posesiones valiosas gradualmente y depositando el dinero en cuentas secretas. Joyas de mi madre que pensé que había perdido, herramientas especializadas de Miguel que creímos que habían sido robadas, obras de arte que habíamos coleccionado durante años. Todo había sido vendido meticulosamente para financiar su vida mientras esperaba que muriéramos y le dejáramos todo legalmente.
Lo más devastador fue descubrir que había estado grabando nuestras conversaciones privadas durante meses, probablemente buscando evidencia de que teníamos más dinero escondido o propiedades que no sabía. Nuestra privacidad, nuestra intimidad como pareja, había sido violada por alguien en quien confiábamos completamente. El doctor Ramírez me explicó que Miguel había estado muy cerca de la muerte. Unas pocas semanas más de envenenamiento consistente habrían causado daño hepático irreversible, me dijo. Lo salvaste literalmente en el último momento posible. La recuperación de Miguel fue lenta pero gradual. La terapia de quelación estaba removiendo el arsénico de su sistema, y sus síntomas comenzaron a mejorar día tras día. Su apetito regresó, recuperó algo del peso perdido, y el color amarillento de su piel gradualmente desapareció. Pero el daño emocional era más difícil de curar que el físico. Cuando finalmente le conté la verdad completa sobre lo que Patricia había estado haciéndole, su reacción fue de shock total seguido por una tristeza profunda que me rompió el corazón. ¿Cómo pudimos estar tan ciegos?, me preguntó con lágrimas en los ojos. Le dimos todo nuestro amor, la criamos como nuestra propia sangre, y todo el tiempo ella estaba planeando matarnos. No tenía respuestas para él porque yo me hacía las mismas preguntas atormentadoras. Durante las semanas siguientes, mientras esperábamos el juicio de Patricia, tuve que enfrentar la realidad de que había sido completamente engañada durante 15 años. Cada recuerdo de nuestra vida familiar estaba ahora contaminado por la nali de que Patricia había estado actuando todo el tiempo. Las graduaciones donde lloré de orgullo, las navidades donde intercambiamos regalos amorosos, las conversaciones íntimas donde ella me llamaba mamá con aparente sinceridad, todo había sido calculado para ganar nuestra confianza mientras planeaba nuestras muertes. El fiscal asignado al caso me explicó que Patricia enfrentaría múltiples cargos: intento de asesinato, fraude, falsificación y robo. Con toda la evidencia que tenemos, especialmente sus propias notas documentando el envenenamiento, es casi seguro que será condenada, me dijo. Pero saber que recibiría justicia legal no aliviaba el dolor emocional. Habíamos perdido a la hija que pensamos que teníamos. Habíamos descubierto que nuestra familia era una mentira, y tendríamos que reconstruir nuestras vidas sabiendo que habíamos estado viviendo con una asesina que nos veía solo como obstáculos para su ganancia financiera. Los vecinos y amigos que se enteraron de la historia estaban conmocionados. Nunca habríamos imaginado algo así de Patricia, decían una y otra vez. Parecía ser la hija perfecta. Y tenían razón. Su actuación había sido tan convincente que había engañado a todos los que la conocían. Miguel y yo comenzamos terapia de pareja para procesar el trauma de haber sido traicionados tan brutalmente por alguien que amábamos como familia. Van a necesitar tiempo para sanar, nos dijo nuestro terapeuta. Este tipo de traición familiar causa un trauma muy profundo que no se resuelve rápidamente. Una de las cosas más difíciles era lidiar con los recuerdos. ¿Cómo podíamos recordar los buenos momentos sabiendo que habían sido falsos? ¿Cómo podíamos procesar 15 años de amor que ahora sabíamos había sido unilateral? Patricia había recibido amor genuino de nosotros, pero nunca había dado amor real a cambio. A medida que se acercaba el juicio, más evidencia emergió durante la investigación continua. Patricia había estado en contacto con otros químicos, preguntando sobre métodos de envenenamiento para una novela que estaba escribiendo. Había comprado equipos especializados de laboratorio específicamente diseñados para preparar dosis precisas de sustancias tóxicas. También descubrieron que había estado investigando nuestro historial médico familiar, probablemente buscando condiciones que pudieran hacer que nuestras muertes parecieran naturales. Había incluso contactado a compañías de seguros preguntando sobre el proceso de reclamación después de muertes por enfermedades raras. La premeditación era abrumadora. Este no había sido un crimen de pasión o un momento de desesperación. Patricia había pasado años planeando meticulosamente nuestros asesinatos, calculando cada detalle para asegurar que nunca fuera sospechosa. El día del juicio llegó 6 meses después del arresto de Patricia. Durante todo ese tiempo, ella se había mantenido en prisión sin fianza, clasificada como peligro para la comunidad debido a la naturaleza premeditada de sus crímenes.
Miguel y yo habíamos tenido que prepararnos mentalmente para verla de nuevo y testificar contra la persona que una vez consideramos nuestra hija. Cuando entré a la sala del tribunal, mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Patricia estaba sentada en la mesa de la defensa, vestida con un traje conservador y con una expresión de víctima inocente perfectamente calculada. Sus abogados habían construido una defensa basada en la alegación de que había sido víctima de abuso emocional de nuestra parte y que sus acciones habían sido el resultado de un trauma no tratado de su infancia. Era exactamente la estrategia que había esperado que usara. Incluso enfrentando evidencia abrumadora de sus crímenes, Patricia continuaba manipulando la situación para presentarse como la víctima en lugar de la perpetradora. Sus abogados argumentaron que años de presión para ser la hija perfecta habían causado un colapso mental que resultó en sus acciones. Durante los primeros días del juicio, el fiscal presentó toda la evidencia que habíamos reunido. Los cuadernos de Patricia detallando cada etapa del envenenamiento, los frascos de arsénico etiquetados específicamente para Miguel, los registros de sus búsquedas en Internet sobre métodos de envenenamiento, y las grabaciones de nuestras conversaciones privadas que había hecho sin nuestro conocimiento. Cada pieza de evidencia era como revivir la pesadilla otra vez. Ver nuestras conversaciones íntimas sobre nuestros miedos por la salud de Miguel, sabiendo que Patricia las había grabado mientras planeaba acelerar su muerte, era más doloroso de lo que había anticipado. El testimonio más devastador vino del perito químico que había analizado las sustancias que Patricia había estado administrando a Miguel. Las concentraciones de trióxido de arsénico en estas muestras están calculadas precisamente para causar envenenamiento gradual sin muerte inmediata, explicó a la corte. Esto no fue accidental. Requiere conocimiento especializado y planificación meticulosa. Cuando llegó mi turno de testificar, Patricia me miró directamente mientras yo describía el proceso de descubrir su laboratorio secreto y darme cuenta de que estaba envenenando a Miguel. Sus ojos no mostraban remordimiento o tristeza. Solo había frialdad calculadora, como si estuviera estudiando mi reacción para usarla en su próxima manipulación. Miguel testificó después de mí, describiendo los meses de síntomas que habían sido causados deliberadamente por nuestra hija adoptiva. Su voz se quebró cuando explicó cómo había confiado completamente en Patricia para manejar sus medicamentos, nunca imaginando que la persona que parecía más preocupada por su bienestar fuera quien lo estaba matando lentamente. Patricia preparaba mis comidas especiales con tanto cuidado aparente, dijo con lágrimas en los ojos. Me hacía té todas las noches diciéndome que me ayudaría a sentirme mejor. Cada acto de amor fingido era en realidad un acto de asesinato. El jurado escuchaba con expresiones de horror y disgusto. Los abogados defensores presentaron su caso durante la segunda semana del juicio. Trajeron a psicólogos que testificaron sobre el trauma de la infancia de Patricia y argumentaron que había desarrollado un trastorno de personalidad como resultado de años de abuso antes de ser adoptada por nosotros. Mi cliente sufrió años de negligencia y abuso antes de llegar a la familia Rodríguez, argumentó su abogado principal. Aunque los Rodríguez intentaron proporcionarle un hogar amoroso, el daño psicológico ya había sido hecho. Patricia desarrolló mecanismos de supervivencia disfuncionales que eventualmente la llevaron a estas acciones trágicas. La defensa incluso sugirió que Miguel y yo habíamos sido padres controladores que habían presionado a Patricia para ser perfecta, causando un colapso mental que resultó en el envenenamiento. Vivir bajo expectativas imposibles durante años finalmente causó que mi cliente se quebrara psicológicamente, continuó el abogado. Escuchar estos argumentos era como ser apuñalada repetidamente. No solo habíamos sido víctimas de intento de asesinato, sino que ahora estábamos siendo culpados por haber causado las acciones de Patricia a través de nuestro supuesto abuso emocional. La manipulación continuaba incluso desde la prisión. Patricia finalmente testificó en su propia defensa durante la tercera semana del juicio. Su actuación fue magistral. Lloró en el momento correcto, mostró remordimiento aparente, y describió años de sentirse atrapada por expectativas que nunca podría cumplir. Amaba a mis padres adoptivos, dijo con lágrimas convenientemente programadas. Pero siempre sentí que tenía que ser perfecta para mantener su amor.
La presión era abrumadora. Cuando Miguel comenzó a enfermarse, pensé que si yo podía ser la que lo cuidara, finalmente probaría que merecía ser su hija. Sus palabras sonaban ensayadas pero convincentes. Incluso sabiendo la verdad, pude ver cómo algunos miembros del jurado parecían simpatizar con ella. Patricia había tenido meses para perfeccionar su historia de víctima, y la estaba presentando con la misma meticulosidad que había usado para planear el envenenamiento de Miguel. Nunca tuve la intención de lastimar a Miguel, continuó sollozando. Solo quería ayudarlo a sentirse mejor. Mi conocimiento de química me hizo pensar que podía crear suplementos mejores que los comerciales. Cuando comenzó a empeorar, entré en pánico y aumenté las dosis, pensando que más medicinas lo ayudarían más rápido. Su explicación era cuidadosamente construida para sugerir que había sido negligencia médica por parte de una hija desesperada en lugar de intento de asesinato premeditado. Pero la evidencia de sus cuadernos detallados y etiquetas específicas hacía imposible creer esta versión. Durante el contrainterrogatorio, el fiscal destruyó sistemáticamente la narrativa de Patricia. Le mostró sus propias notas donde había calculado dosis específicamente para causar síntomas graduales sin detección. Le preguntó sobre sus investigaciones extensas sobre envenenamiento por arsénico que habían precedido el inicio de los síntomas de Miguel por meses. ¿Puede explicar por qué investigó métodos de envenenamiento indetectable un año antes de que Miguel se enfermara? Preguntó el fiscal mostrando el historial de su computadora. Patricia tartamudeó, claramente no preparada para esa pregunta específica. Yo estaba considerando escribir una novela de misterio, murmuró. ¿Y puede explicar por qué sus notas incluyen frases como acelerar deterioro, síntomas graduales sin detección, si su intención era ayudar a Miguel? Continuó el fiscal implacablemente. Patricia no pudo proporcionar una explicación convincente para la terminología claramente criminal en sus propios documentos. El momento más dramático del juicio llegó cuando el fiscal le pidió que explicara por qué había estado investigando venenos que podrían usarse en mí. Su historia de ser una hija desesperada que solo quería ayudar se desmorona cuando consideramos que también estaba planeando el asesinato de Carmen, declaró presentando evidencia de sus búsquedas sobre sustancias que causarían ataques cardíacos en mujeres de mi edad. Patricia se quedó en silencio por varios minutos, probablemente tratando de inventar otra mentira convincente. Finalmente murmuró, no recuerdo haber investigado eso, pero el daño ya estaba hecho. Era obvio para el jurado que había estado planeando múltiples asesinatos, no tratando desesperadamente de ayudar a un padre enfermo. Los argumentos finales duraron 2 días. El fiscal resumió meticulosamente toda la evidencia, construyendo un caso irrefutable de intento de asesinato premeditado motivado por la codicia. Patricia Rodríguez pasó años planeando los asesinatos de las personas que la habían amado y criado, argumentó. Documentó cada paso del envenenamiento como un científico documentaría un experimento. No hay nada accidental o emocional sobre estos crímenes. La defensa hizo un último intento de retratar a Patricia como una víctima de circunstancias trágicas. Mi cliente es una mujer joven que fue dañada por traumas tempranos y presiones familiares, argumentó su abogado. Sus acciones, aunque terribles, fueron el resultado de una mente perturbada que necesita tratamiento, no castigo severo. El jurado se retiró para deliberar un viernes por la tarde. Miguel y yo pasamos el fin de semana en un hotel cerca del tribunal, incapaces de regresar a nuestra casa donde habíamos vivido con una asesina durante meses sin saberlo. Cada habitación tenía recuerdos de Patricia actuando como una hija amorosa mientras planeaba nuestras muertes. Las deliberaciones duraron 3 días. Cada hora se sintió como una eternidad mientras esperábamos el veredicto que determinaría si Patricia enfrentaría las consecuencias de sus crímenes o si lograría manipular al sistema legal como había manipulado a nuestra familia durante 15 años. El lunes por la mañana, el jurado regresó con su veredicto. Patricia fue declarada culpable de intento de asesinato en primer grado, múltiples cargos de fraude, falsificación de documentos y robo. La evidencia había sido demasiado abrumadora para que su actuación de víctima funcionara. Cuando la jueza leyó el veredicto de culpable,
Vi cómo la máscara de Patricia finalmente se cayó completamente. Ya no era la hija arrepentida y traumatizada que había estado interpretando durante el juicio. Su expresión se volvió fría y calculadora, mostrando finalmente su verdadera naturaleza psicopática. La sentencia llegó 2 semanas después. Patricia fue condenada a 25 años a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 20 años. Sus acciones representan una traición fundamental de la confianza familiar más básica, declaró la jueza durante la sentencia. Usó su educación científica y la confianza de sus víctimas para cometer crímenes calculados y despiadados. Patricia no mostró remordimiento durante la sentencia. Cuando le dieron la oportunidad de hacer una declaración final, se levantó y nos miró directamente a Miguel y a mí. Espero que puedan vivir con saber que enviaron a su propia hija a prisión, dijo con voz fría. 15 años de mi vida fueron desperdiciados pretendiendo amarlos. Sus palabras finales confirmaron lo que habíamos comenzado a entender. Nunca habíamos tenido una hija. Habíamos criado a una psicópata que había fingido amor durante 15 años mientras planeaba nuestras muertes para beneficio financiero. Los años que pensamos que habían estado llenos de amor familiar habían sido una mentira elaborada. Después del juicio, Miguel y yo tuvimos que reconstruir completamente nuestras vidas. Vendimos la casa donde habíamos vivido con Patricia porque cada habitación tenía recuerdos contaminados por la nali de su traición. Su laboratorio en el sótano, donde había preparado venenos para matarnos, fue el más difícil de limpiar. Encontramos más evidencia de sus planes mientras empacábamos sus pertenencias. Diarios detallados sobre nuestros hábitos diarios, horarios de trabajo y rutinas médicas. Había estado estudiándonos como especímenes de laboratorio, aprendiendo nuestros patrones para planear los asesinatos más efectivos. También encontramos correspondencia con abogados especializados en herencias, cálculos detallados del valor de nuestros bienes, incluso borradores de discursos que había planeado dar en nuestros funerales. La premeditación era tan extensa que había planeado cada aspecto de nuestras muertes, incluyendo cómo actuaría como la hija sobreviviente devastada. Los meses siguientes fueron los más difíciles de nuestras vidas. Teníamos que procesar no solo el trauma de haber sido víctimas de intento de asesinato, sino también la realización de que 15 años de nuestra vida familiar habían sido una mentira. Cada recuerdo feliz estaba ahora contaminado por la nali de que Patricia había estado actuando. La terapia nos ayudó gradualmente a entender que no habíamos hecho nada malo. Habíamos dado amor genuino a una niña que lo necesitaba, pero esa niña había crecido para ser una persona incapaz de amor real. Su psicopatía no había sido causada por nuestro cuidado, había sido una parte fundamental de su personalidad que había aprendido a esconder expertamente. Ustedes fueron víctimas de alguien que es fundamentalmente diferente de las personas normales, nos explicó nuestro terapeuta. Los psicópatas pueden imitar emociones y comportamientos normales perfectamente, pero no sienten empatía o amor real. Patricia usó su inteligencia y educación para perfeccionar una actuación que los engañó durante años. Lentamente comenzamos a sanar. Miguel se recuperó completamente del envenenamiento por arsénico, aunque los doctores dijeron que tendría algunos efectos de salud a largo plazo por el daño hepático que había sufrido. Su recuperación física fue más fácil que la emocional. La traición de alguien que había amado como hija lo afectó profundamente. A veces me despierto por las noches recordando cómo Patricia me preparaba el té con tanta aparente preocupación, me confesó una noche. Era tan convincente que incluso ahora, sabiendo la verdad, parte de mí extraña a la hija que pensé que teníamos. Entendía exactamente lo que quería decir. El luto por la pérdida de la Patricia que pensamos conocer era tan real como si hubiera muerto. Decidimos mudarnos a una ciudad diferente para comenzar de nuevo. Demasiadas personas en nuestra comunidad conocían la historia, y constantemente enfrentábamos miradas de lástima o curiosidad morbosa. Queríamos privacidad para sanar sin ser recordados constantemente del escándalo. En nuestra nueva ciudad éramos simplemente Miguel y Carmen, una pareja mayor que había pasado por una tragedia pero estaba reconstruyendo sus vidas. No hablábamos de Patricia a menos que fuera absolutamente necesario.
Habíamos decidido que no le daríamos más poder sobre nuestras vidas de lo que ya había tomado. 2 años después del juicio, recibimos una carta de Patricia desde la prisión. Era una súplica manipulativa por perdón, llena de excusas y culpas desplazadas, pero también contenía amenazas veladas sobre lo que podría hacer cuando saliera de la prisión. La destruimos sin responder. No teníamos nada que decirle a la persona que había tratado de asesinarnos. 5 años han pasado desde que Patricia fue condenada a prisión, y finalmente estoy lista para contar esta historia completa porque creo que otras familias necesitan saber que este tipo de traición puede suceder a cualquiera. Durante todos estos años de sanación, he aprendido que los psicópatas no nacen con señales obvias. Pueden parecer los hijos más perfectos del mundo mientras planean los crímenes más horribles que puedas imaginar. Miguel y yo ahora vivimos en San Luis Potosí, una ciudad donde nadie conoce nuestra historia. Hemos construido una vida tranquila centrada en nuestra relación y en sanar del trauma que vivimos. Él se jubiló temprano después de todo lo que pasó, y yo volví a enseñar literatura en una escuela secundaria local. Encontramos paz en la rutina simple y en la honestidad completa entre nosotros. Pero las cicatrices emocionales nunca desaparecen completamente. Todavía hay noches cuando uno de nosotros se despierta con pesadillas sobre Patricia preparando sus tés venenosos o calculando dosis letales en su laboratorio secreto. A veces Miguel se niega a tomar cualquier medicamento durante días porque el recuerdo de haber sido envenenado por alguien que confiaba completamente lo paraliza de miedo. La paranoia fue uno de los efectos más difíciles de superar. Durante el primer año después del juicio, yo revisaba obsesivamente toda nuestra comida, agua y cualquier cosa que consumiéramos. Había aprendido que el peligro podía venir de los lugares más inesperados, incluso de alguien que te dice «te amo» todos los días durante 15 años. Miguel desarrolló una desconfianza profunda hacia cualquier persona joven que mostrara interés en nosotros o nuestra vida. ¿Y si es como Patricia?, me preguntaba cuando vecinos amigables o estudiantes de mi escuela intentaban conectar con nosotros. Su paranoia era comprensible, pero también era triste ver cómo la traición de Patricia había dañado su capacidad de confiar en la bondad genuina de otras personas. Durante nuestra terapia, aprendimos que habíamos sido víctimas de lo que los psicólogos llaman grooming familiar a largo plazo. Patricia había pasado 15 años construyendo meticulosamente una imagen de hija perfecta mientras simultáneamente estudiándonos para planear nuestros asesinatos de la manera más efectiva posible. Su comportamiento amoroso no era genuino, pero tampoco era completamente falso, nos explicó nuestro terapeuta. Para Patricia, actuar como la hija perfecta era una estrategia de supervivencia que le daba acceso a recursos y seguridad. Cuando esos recursos se volvieron insuficientes para sus necesidades, evolucionó hacia el asesinato como la próxima estrategia lógica. Esta explicación nos ayudó a entender que no habíamos sido estúpidos o ingenuos. Habíamos sido víctimas de alguien que había perfeccionado la manipulación como una habilidad profesional. Patricia había usado su educación en química no solo para crear venenos, sino para aplicar principios científicos a la manipulación psicológica. Uno de los aspectos más perturbadores que descubrimos durante la investigación post-juicio fue que Patricia había estado documentando nuestros comportamientos y reacciones como si fuéramos sujetos de experimento. Tenía archivos detallados sobre nuestros patrones de sueño, hábitos alimentarios, rutinas de ejercicio y hasta nuestros ciclos emocionales. Había calculado exactamente cuánto arsénico podría administrar a Miguel sin causar síntomas tan severos que buscaríamos atención médica especializada inmediatamente. Había cronometrado el envenenamiento para coincidir con periodos de estrés laboral que podrían explicar naturalmente sus síntomas iniciales. Cada aspecto había sido planificado con precisión científica. Los investigadores también descubrieron que Patricia había estado en contacto con otros casos similares a través de foros de Internet especializados. Aparentemente existía una comunidad subterránea de personas que compartían estrategias para cometer asesinatos familiares indetectables. El nivel de premeditación y cálculo era más extenso de lo que inicialmente habíamos imaginado. Tu hija adoptiva no era una asesina amateur actuando por desesperación,
nos dijo el detective principal después de completar la investigación. Era parte de una red de individuos que estudiaban métodos de asesinato como otros estudian cualquier tema académico. Tenía mentores que la habían estado asesorando durante meses. Esta revelación añadió otra capa de horror a nuestra experiencia. No solo habíamos criado a una asesina, sino que habíamos estado financiando su educación en técnicas de asesinato avanzadas. El dinero que Patricia había estado robando gradualmente de nuestras cuentas había sido usado para comprar equipos especializados y acceso a información sobre envenenamiento. Descubrir que existían otras víctimas como nosotros fue paradójicamente consolador y aterrador. Por un lado, confirmó que no habíamos hecho algo específicamente malo para crear a Patricia. Por otro lado, significaba que había familias en todo el país que podrían estar viviendo con asesinos potenciales sin saberlo. El doctor Ramírez, quien había ayudado a salvar la vida de Miguel, se convirtió en un aliado importante durante nuestra recuperación. Continuó monitoreando la salud de Miguel cuidadosamente, no solo por los efectos físicos del envenenamiento, sino también por las cicatrices psicológicas que afectaban su bienestar general. El envenenamiento por arsénico que Miguel experimentó habría sido fatal en unas pocas semanas más, nos recordó durante una de nuestras citas de seguimiento. Carmen literalmente le salvó la vida al descubrir el laboratorio de Patricia cuando lo hizo. Es importante que ambos recuerden eso cuando se sientan abrumados por la culpa o la confusión. Gradualmente, Miguel recuperó la mayoría de su fortaleza física. Los efectos del arsénico en su hígado se sanaron más de lo que los doctores inicialmente esperaban. Pero los efectos emocionales fueron más persistentes. Durante años después del juicio, tenía dificultades para tomar cualquier medicamento, incluso prescripciones médicas legítimas. Cada vez que tengo que tomar una pastilla, recuerdo cómo Patricia me entregaba mis vitaminas. Cada mañana con esa sonrisa amorosa, me confesó durante una de sus crisis de ansiedad. Sé que es irracional, pero mi cuerpo reacciona como si cualquier medicamento fuera veneno. Tuvimos que trabajar con terapeutas especializados para ayudarlo a superar este trauma específico. Yo desarrollé mis propios mecanismos de supervivencia problemáticos. Me volví obsesiva sobre la seguridad de nuestra casa, instalando múltiples cerraduras, sistemas de alarma y cámaras de seguridad. Una parte de mi cerebro no podía aceptar completamente que Patricia estaba en prisión y no podía regresar para terminar lo que había comenzado. ¿Y si sale temprano por buena conducta?, le preguntaba constantemente a nuestro abogado. ¿Y si apela su condena? ¿Y si encuentra alguna manera de manipular el sistema legal como manipuló todo lo demás? Mis miedos eran comprensibles, pero consumían demasiada energía mental que necesitaba para sanar. Nuestro abogado nos mantuvo informados sobre el estatus legal de Patricia durante los primeros años después de su condena. Ella había intentado múltiples apelaciones, todas rechazadas por falta de mérito legal. Sus abogados continuaron argumentando que había sido víctima de abuso emocional, pero los tribunales consideraron que la evidencia de premeditación era demasiado abrumadora. Patricia está clasificada como una prisionera de alto riesgo debido a su capacidad demostrada para manipulación y planificación de crímenes complejos, nos informó nuestro abogado. Incluso si cumple su tiempo mínimo de 20 años, será sujeta a supervisión extensiva por el resto de su vida. El sistema legal entiende exactamente qué tipo de peligro representa. Esta información nos proporcionó algo de tranquilidad, pero no eliminó completamente nuestros miedos. Habíamos aprendido por experiencia directa que Patricia era capaz de engañar a profesionales entrenados durante años. ¿Qué le impediría manipular al sistema penitenciario de la misma manera que había manipulado a nuestra familia? 3 años después del juicio, decidimos participar en un programa de apoyo para víctimas de crímenes familiares. Conocer a otras familias que habían experimentado traiciones similares fue transformativo para nuestro proceso de sanación. Descubrimos que nuestros sentimientos de culpa, confusión y paranoia eran completamente normales para víctimas de este tipo de crimen. La traición familiar es diferente de otros crímenes porque destruye tu capacidad básica de confiar, nos explicó la coordinadora del grupo de apoyo. Cuando alguien que amas intenta matarte, no solo te daña físicamente.
Daña tu comprensión fundamental de cómo funciona el amor y la familia. En el grupo conocimos a una pareja mayor cuyos hijos adultos habían conspirado para envenenarlos con anticongelante, una mujer cuya hermana había intentado matarla con sobredosis de insulina, y un hombre cuyo padre había estado agregando pesticidas a su comida durante meses. Cada historia era única, pero los patrones de manipulación y traición eran remarcablemente similares. Compartir nuestras experiencias con otros sobrevivientes nos ayudó a procesar la magnitud de lo que habíamos vivido. También nos enseñó estrategias prácticas para manejar la paranoia y reconstruir nuestra capacidad de confiar en personas apropiadas. Aprendimos que la sanación era posible, pero requería trabajo consciente y persistente. 4 años después del juicio, finalmente me sentí lista para regresar al sitio donde había vivido mi pesadilla. Conduje hasta nuestra antigua casa en Guadalajara, que ahora tenía nuevos propietarios que no conocían su historia. Ver la casa desde afuera trajo una avalancha de recuerdos, pero también me dio una sensación de cierre. «Ya no tengo miedo de ti», murmuré pensando en Patricia mientras miraba la ventana del sótano donde había tenido su laboratorio de muerte. «Tomaste 15 años de nuestras vidas con tus mentiras, pero no vas a tomar el resto. Hemos construido algo nuevo y mejor sin ti». Esa visita marcó un punto de inflexión en mi sanación. Por primera vez desde el arresto de Patricia, pude recordar algunos de los momentos genuinamente felices que habíamos compartido como familia sin sentir náuseas. Aunque su amor había sido falso, nuestro amor por ella había sido real, y eso tenía su propio valor a pesar del resultado trágico. Miguel y yo comenzamos a hablar sobre la posibilidad de adoptar de nuevo, esta vez de un niño más joven con menos historial traumático. Nuestros terapeutas pensaron que podríamos tener éxito como padres adoptivos nuevamente, especialmente porque ahora entendíamos las señales de alerta que habíamos perdido con Patricia. «Ustedes no fracasaron como padres», nos aseguró nuestro consejero principal. Fueron víctimas de alguien que había perfeccionado la manipulación desde muy joven. Con el conocimiento que tienen ahora sobre patrones de comportamiento problemáticos, podrían proporcionar un hogar muy seguro y amoroso para un niño que genuinamente necesita familia. La idea de abrir nuestros corazones a otro niño era tanto emocionante como aterrorizante. ¿Podríamos reconocer las señales de psicopatía si aparecieran de nuevo? ¿Seríamos capaces de dar amor genuino sin la paranoia constante que ahora formaba parte de nuestras personalidades? ¿Valdría la pena el riesgo por la posibilidad de experimentar amor familiar real? Después de meses de discusión y terapia adicional, decidimos proceder con el proceso de adopción. Esta vez seríamos padres informados, conscientes de que el amor verdadero requiere reciprocidad emocional genuina, no solo comportamientos aparentemente amorosos. Habíamos aprendido la diferencia a un costo terrible, pero ahora podríamos usar esa sabiduría para proteger y nutrir apropiadamente. El proceso de screening para adopción fue más intensivo esta vez debido a nuestro historial, pero los trabajadores sociales reconocieron que nuestra experiencia nos había hecho candidatos más perspicaces en lugar de menos adecuados. Entendíamos los riesgos y teníamos estrategias desarrolladas para manejarlos responsablemente. Ahora, mientras escribo esta historia 5 años después de nuestro infierno, puedo decir que hemos encontrado paz genuina. Miguel está completamente recuperado físicamente y ambos hemos desarrollado nuevas relaciones de confianza con amigos y comunidad. La paranoia ha disminuido a un nivel manejable de cautela saludable. Más importante, hemos aprendido que el amor verdadero puede sobrevivir incluso la traición más profunda. Nuestro amor el uno por el otro se fortaleció durante la crisis porque era genuino y recíproco. Ahora sabemos reconocer la diferencia entre amor real y manipulación experta, una habilidad que esperamos nunca tener que usar pero que nos da confianza para vivir plenamente de nuevo. Si hay otras familias leyendo esto que están experimentando situaciones sospechosas con hijos adoptivos o biológicos, por favor confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, investiguen discretamente. Si encuentran evidencia de comportamiento peligroso, actúen inmediatamente. La intervención temprana podría salvar vidas, incluyendo las suyas propias. Patricia cumplirá al menos 20 años en prisión, pero nosotros hemos recuperado nuestras vidas.
Esa es la verdadera justicia, que la víctima sobreviva y prospere mientras el perpetrador enfrenta las consecuencias de sus acciones. No permitimos que nos robara nuestro futuro como intentó robar nuestras vidas. ¿Y si tú, Patricia, alguna vez lees esto desde la prisión? Quiero que sepas que no te tenemos miedo. Quiero que sepas que construimos una familia mejor sin ti, una basada en amor genuino en lugar de manipulación. Quiero que sepas que fracasaste y que el amor real siempre será más poderoso que el odio calculado. Esa es nuestra victoria final. Seguimos aquí, seguimos amándonos y seguimos confiando en que la bondad existe en el mundo a pesar de haber conocido tu maldad. Tú estás en una celda, pero nosotros somos libres.